Hola, mi nombre es Luis Roberto Castrillón, soy editor en el Editor de la Semana y me dedico al manejo de redes sociales y a la verificación de información que se genera en los medios sociodigitales, y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a platicar durante los siguientes minutos de la relación que existe entre el periodismo y las también llamadas redes sociales y cómo podemos aprovecharlas para incrementar la calidad de nuestro trabajo y principalmente generar una comunidad que pueda ayudarnos a difundir mejor lo que hacemos y a fortalecer y a dar mayor calidad al trabajo periodístico. Para empezar, me gustaría hacer una definición muy básica de lo que estoy hablando cuando me refiero a medios sociodigitales y a redes sociales. Si bien el término común que utilizamos para hablar de estas plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, por hablar de algunas de las principales, el término ya no sería el más adecuado. El término adecuado actualmente es hablar de medios sociodigitales. Y aquí es donde voy a establecer la diferencia. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son estructuras humanas que están conformadas por distintas interacciones de individuos o comunidades que tienen intereses afines. Pueden ser intereses de tipo musical, intereses de tipo literario, intereses de tipo ideológico o político, religioso o de cualquier otra particularidad, como incluso esta forma en la que establecemos relaciones cuando de pronto necesitamos algo y se lo decimos a algún conocido y él no puede satisfacer esa necesidad, pero nos remite con un tercero o hasta con un cuarto, una quinta o una sexta persona. Este tipo de relaciones son estudiadas por la antropología social desde finales del siglo XVIII. Eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de redes sociales, es decir, estructuras conformadas por seres humanos con intereses, necesidades afines y que se van multiplicando en la medida en que cada uno de los integrantes de estas redes conforma otras en particular, hasta generar un gran conglomerado que permite las interacciones sociales en las que vivimos y con las que convivimos todos los días a lo largo y ancho del planeta como seres humanos. Y por otro lado están los medios sociodigitales. ¿De dónde vienen los medios sociodigitales? Aquí estamos hablando de la conformación de plataformas en la web y de aplicaciones digitales que se estructuran precisamente sobre redes sociales humanas, pero que lo que han hecho es dinamizar estas relaciones y dinamizar la forma, además de acelerarla, la forma en la que interactuamos y la posibilidad que tenemos hoy en día de compartir y generar contenidos principalmente de carácter informativo, que es lo que nos interesa a nosotros como periodistas, pero que también pueden ser contenidos de carácter lúdico, de carácter de entretenimiento, que se pueden convertir también en información para el trabajo periodístico. Entonces establecemos, para cerrar con esto, una diferencia. Por un lado tenemos las redes sociales, que es básicamente la interacción entre grupos de seres humanos, y por otro lado lo que llamamos medios sociodigitales, que son todas aquellas plataformas y aplicaciones que funcionan en la web o a través de un dispositivo móvil conectado a la red, que nos permiten dinamizar, explotar y trabajar mejor con las redes sociales humanas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta a partir de la diferenciación que hago antes y que nos va a permitir explotar o utilizar muchísimo mejor estas herramientas para nuestro trabajo periodístico? Son dos elementos. Uno es la creación de comunidad y el segundo es la generación de una identidad, o como se le puede llamar también, si habláramos un poco más de marketing digital, de una marca propia. Voy a hablar primero del segundo, en términos de la identidad o la marca como periodistas. Antes, cuando nosotros trabajábamos, ya sea de manera freelancer o de manera contratado formalmente en un medio periodístico, hablamos, por ejemplo, de medios tradicionales, ya sea la prensa escrita, la televisión o la radio, si empezáramos estaríamos hablando un tanto del siglo pasado, estábamos básicamente supeditados a que nuestro trabajo, si bien lo podíamos firmar, estaba mucho más identificado con la marca de aquella empresa periodística para la cual trabajábamos o colaborábamos. Es decir, aun cuando Luis Roberto Castrillón publicara en el medio ABCD,
La marca principal que se recibía o que percibía la audiencia era la marca del periódico ABCD, y Luis Roberto Castrillón se convertía quizá en un elemento destacado de ese medio, repito, fuera prensa escrita, sea televisión o sea radio, pero siempre en un papel secundario, es decir, podía ser alguien que, como otros periodistas que han existido, una especie de rockstar de un canal de televisión, de un medio escrito o de una estación de radio, pero finalmente lo que pesaba era la marca institucional de esa empresa. Esto es una de las cosas que podemos y hemos superado a través del uso de los medios sociodigitales como periodistas. La posibilidad de crear nuestra propia identidad, es decir, que el nombre de cada uno de ustedes puede ser reconocido a partir del trabajo que comparten, que publican y a través de la información que le proveen a cada uno de los usuarios de estas plataformas que están conectados a las cuentas que ustedes tienen. Repito, ya sea a través, por decirlo, de las principales, como el caso de Facebook, Twitter o Instagram. Entonces, reitero, la posibilidad principal es tener una identidad que puede estar no generalmente por encima del medio con el que colaboremos, sino que se pueda mover de manera paralela y que nos permita también la posibilidad de expresar opiniones respecto de los propios contenidos que generemos, que quizá puedan ser no tan compatibles con la línea editorial del medio para el que colaboremos. Eso, repito, cuando estamos trabajando de manera formal, bajo un contrato, de una manera institucional, con un medio periodístico. Y por otra parte, para quienes nos dedicamos al trabajo de ser freelancers, esto ha generado una enorme oportunidad para abrirnos otras puertas, para abrirnos audiencias mucho mayores que la que teníamos antes. Reitero, incluso como freelancers antes podíamos sí tener nuestra propia definición de los contenidos sobre los que queríamos trabajar, de aquellos temas que queríamos investigar, podíamos tener incluso nuestra propia línea editorial, pero finalmente esta estaba supeditada a la de aquella empresa periodística en donde íbamos a terminar publicando el contenido. Y si no, bueno, lo único que hacíamos era, quizás si una empresa no la aceptaba, pues lo promovíamos con otra y hasta ver en qué nicho podíamos colocarla de acuerdo a la manera en la que habíamos producido ese contenido periodístico. El uso de los medios sociodigitales nos ha permitido abrir ese campo y poder empezar a publicar también desde nuestros propios espacios, es decir, tenemos la posibilidad a través de estos medios de construir nuestra propia identidad a partir de nuestro nombre o de un proyecto personal como puede ser un blog o incluso un sitio web. ¿Por qué? Porque incluso la maquila, por llamarlo de alguna manera, del blog o de los sitios web ahora ya no es tan complicada como antes e incluso puede ser mucho más económica que lo que era todavía hace unos 15 o 10 años. Entonces, reitero, esta posibilidad de crear una identidad es una de las principales herramientas que nos proveen los medios sociodigitales. Cómo a partir de que nosotros generemos y creemos nuestros propios contenidos y podamos difundirlos a través de estas herramientas. Ahora, por otro lado, y no es la menos importante, está la posibilidad de crear más que una audiencia, una comunidad. Generalmente los medios, los periodistas o cualquier persona que se dedique al ámbito de lo público, estamos muy preocupados y muy ocupados de contar con un público, con una audiencia, con gente que se interese en aquello que estamos difundiendo y que pueda reforzar nuestro mensaje e incluso compartirlo. Esto se puede entender incluso desde la perspectiva de la política partidista o de la mercadotecnia o de la simple publicidad para una empresa o una marca. Y de alguna manera sí tenemos que enfocarlo, por una parte así, repito, desde la parte que hablaba hace un momento de la identidad o de la construcción de una marca como periodistas, pero es mucho más importante pensar que esa audiencia debemos de dejar de verla, aun cuando hay que medirla la mayor parte del tiempo posible, debemos dejar de verla solo como un número. Y voy a poner este ejemplo. Hace probablemente 18, 20 años, estamos hablando finales del siglo XX y principios de este siglo, la mayor parte de los estudios que hacían los medios de comunicación o los medios periodísticos estaban centrados en medir las audiencias por números, es decir, saber cuánta gente nos está leyendo, cuánta gente nos está viendo o cuánta gente nos está escuchando. Pero desconocíamos muchos rasgos de esas comunidades más allá de los estudios que hacían los departamentos de mercadotecnia, es saber, por ejemplo, las clases sociales, los rangos de edad, en dónde viven, en qué parte se ubican, pero no teníamos mucho una manera de medir cómo piensa nuestra audiencia, es decir,
qué de aquello que estamos ofreciéndole está siendo realmente de su interés, qué hay de aquello que le ofrecemos que realmente no le importa mucho, o qué hay de aquello que le ofrecemos que no le importa absolutamente nada y que no van a consumir, que no van a leer, que no van a ver, más que quizá unos cuantos, repito, en términos del número de audiencia que podamos tener. Y esta posibilidad que nos abren los medios sociodigitales es la de poder interactuar. Es decir, por primera vez, a partir de la creación y más bien del boom de estas plataformas y de que empezamos a usarlas los periodistas, tenemos la posibilidad de escuchar, de leer y de ver a esa audiencia, es decir, de saber ante qué tipo de contenidos están reaccionando y de qué manera. Y en este sentido es donde hablaba yo de crear una comunidad, es decir, pasar de pensar en tener una audiencia, la cual podemos medir si tiene fidelidad o no, a la creación de una comunidad, es decir, conectarnos con la gente que está consumiendo aquellos contenidos que generamos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque esto va a reforzar el papel que tenemos como periodistas, deontológica y éticamente, de responder ante la demanda de la sociedad. Nosotros no podemos todo el tiempo simplemente querer estar llevando nuestra agenda a la sociedad o a la comunidad. Ese fue el gran error que ha provocado la enorme desconfianza que existe hoy día para los medios periodísticos y que le ha dado popularidad a mucha gente que no se dedica formalmente al periodismo y se han convertido de pronto en informadores o comunicadores informales que tienen una enorme penetración en la sociedad. ¿Por qué? Porque se han ido abocando a los temas que son importantes para la gente. Si nosotros utilizamos estas herramientas, los medios sociodigitales, para interactuar, para comentar con la gente que está comentando o reaccionando ante lo que publicamos, lo que estamos haciendo es conectarnos con esa comunidad y poder entender cuáles son los temas que le preocupan, de qué cosas es lo que quieren saber más o de qué cosas quisieran incluso saber más a fondo, y podemos hablar de distintos temas, desde cuestiones de espectáculos hasta los escándalos más terribles de corrupción, o incluso saber cómo llevar a cabo medidas de seguridad frente a la violencia que puede estarse viviendo en cualquier parte del país, por desgracia, hoy día. Y entonces, reitero, lo que estamos haciendo es darle mucha más fuerza a nuestro trabajo como herramientas de uso social, porque finalmente eso es lo que somos los periodistas. Muy bien, entonces de lo que estamos hablando es de la posibilidad de crear una comunidad, pero también es importante que entendamos cómo se conforma esta comunidad. Y voy de nuevo, pensemos hace cerca de ya de 20 años, ¿no? Porque estamos por terminar 2019 y entrar muy pronto al 2020, ahora el tiempo parece que se nos va más rápido, pero es precisamente la dinámica que nos generan todas estas interacciones a través de la red. Hasta antes del año 2000, no teníamos la capacidad de interactuar con la audiencia como lo hacíamos ahora y no teníamos la posibilidad de crear una comunidad con nuestra audiencia, con nuestro público o con nuestros lectores o, vamos, ahora más directamente con los internautas o aquellos seguidores que tenemos en las cuentas de medios sociodigitales. Esta comunidad ya no se conforma solamente por esta separación entre audiencia o la comunidad que considero a la que llamo ahora comunidad, que sería la audiencia, y por otro lado quienes nos dedicamos formalmente al periodismo, sino que formamos parte de un mismo entramado. Y esa es otra de las ventajas que nos dio Internet, pero que tenemos que comprender bien para saber cómo utilizarla. No podemos seguir viendo a esa comunidad o ese público como una entidad separada. ¿Por qué? Porque a partir de la revolución de la web 2.0, que permitió y facilitó que cualquier persona conectada a Internet tuviera herramientas para subir contenidos a la red, se convirtieran también en comunicadores o en informadores. De carácter informal, si lo pensamos desde la perspectiva muy dura y muy purista del periodismo, pero finalmente esos son, en eso se han convertido. Una persona con un dispositivo móvil en la calle, frente a un evento, frente a un hecho, frente a un fenómeno determinado, se convierte en un potencial informador y, ojo, lo va a hacer. Lo primero que va a tomar en cuenta cuando sucede el hecho, y lo hemos visto, tenemos testimonios de eso, hay gente que ante un desastre natural, en vez de tomar las medidas adecuadas de seguridad para ponerse bajo refugio, lo que hace es inmediatamente sacar su dispositivo móvil y empezar a tomar testimonio de lo que está ocurriendo. Ese material no es un garbanzo de a libra, yo digo, son kilos de garbanzos de oro que podemos utilizar, porque es información que nos llega directamente de la fuente y en el momento que está ocurriendo el hecho. El antecedente de esto está justo
en el atentado terrorista a las Torres Gemelas a principios de este siglo. ¿Qué fue lo que ocurrió? En la ciudad de Nueva York, siendo una ciudad cosmopolita y llena de turismo desde hace décadas, la mayor parte de la gente que se desplaza a lo largo de la gran urbe siempre tiene, ahora un dispositivo móvil, pero estamos hablando en ese tiempo, de cámaras de video y de cámaras fotográficas. Esta gente que le tocó, por desgracia, enfrentar esta enorme tragedia que cambió de alguna manera el panorama geo y sociopolítico del planeta, también cambió la manera en la que podíamos manejar la información periodística. Es decir, hubo medios que se dedicaron a contactar a las personas, a anunciarse y pedirle a las personas que estaban en la calle ese día, en cualquier punto de Nueva York o en cualquier punto cercano a donde estaba antes el World Trade Center, que les proporcionaran información. Es decir, fue la primera vez que se utilizó con esta capacidad y esta potencialidad el tomar información generada por lo que conocemos más bien como el público o el ciudadano de a pie para utilizarla en los medios periodísticos. Y esto se va definiendo y se va estudiando y se convierte en lo que hoy conocemos como el contenido generado por usuario. Es decir, ese filón nuevo, esa mina de información que hoy tenemos enfrente todos los periodistas. ¿Por qué? Decía hace un momento, generamos nuestro contenido periodístico, lo publicamos en nuestras redes sociales, en nuestros medios sociodigitales y lo ponemos frente a la audiencia. Pero hoy no se trata solo de eso, porque esa audiencia está generando información por sí misma. Esa audiencia está generalmente a veces antes que nosotros los periodistas en el lugar de los hechos. Esa audiencia es hoy la protagonista, como lo ha sido siempre de los hechos, y ya no solo es protagonista, sino es testigo y es narradora. Y ese material es el que nosotros podemos utilizar. Por eso hablaba de que ya no podemos verlo como entidades separadas, porque además nos estamos retroalimentando. Vamos a pensar, ocurre el hecho, hay personas involucradas en lo documentan a través de sus dispositivos y lo publican en sus cuentas de medios sociodigitales. Nosotros, que estamos explorando las redes generalmente para saber qué está ocurriendo, podemos tomar información de ahí. Maquilamos un contenido periodístico con esta información y lo subimos a nuestras cuentas. Y va a haber otro sector de la audiencia que va a tomar esa información y la va a compartir en sus propias cuentas. Y probablemente esa información se mezcle con la original que nosotros retomamos para hacer nuestro trabajo periodístico. Y si se dan cuenta, se convierte ya no solo en una línea de información con un solo sentido, ni siquiera diría yo bidireccional, sino es completamente multipunto. Es decir, el nivel de interacciones se vuelve como una enorme telaraña en la que todos estamos intercambiando información. Esa es la manera en la que está funcionando hoy y eso es lo que permite y está construyendo el debate público a través de la red. Y lo cual nos lleva a pensar en la enorme responsabilidad que ya teníamos como periodistas, como informadores formales, y cómo ésta se multiplica aún más el día de hoy porque estamos trabajando con información directa que la sociedad nos está proporcionando. Es decir, este contenido generado por usuarios, si bien, repito, se convierte en una mina de información a explotar, también hay que trabajarla con mucho cuidado. ¿Por qué? Reitero, porque entre esa información que generamos nosotros y entre ellos estamos construyendo el debate público. Y el debate público es lo que va a construir finalmente la percepción que tenemos de la realidad. Y aquí vamos a pasar a hablar, precisamente si estoy hablando de que hay que tratarlo con un poco de delicadeza y cuidado, a revisar algunos de los principales errores que podemos enfrentar cuando manejamos medios sociodigitales para hacer el trabajo periodístico. Muy bien, pero antes de hablar de los errores quisiera hablar de la estrategia digital. Y esto es muy sencillo, son básicamente una serie de parámetros que tenemos que tomar en cuenta antes de empezar a explotar de mayor manera las redes, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes ya cuentan con una cuenta en varias de estas plataformas y las están utilizando. Número 1, ¿cómo y qué compartimos? Es decir, qué tipo de contenidos compartimos y cómo los compartimos, desde la manera en la que los presentamos hasta las herramientas digitales que estamos utilizando para compartirlos, ¿no? ¿Qué tipo de plataformas y qué plataformas usamos? Desde un sitio web o una cuenta de redes sociales o un blog hasta la manera en la que utilizamos y combinamos estos contenidos para luego publicarlos en nuestras cuentas de medios sociodigitales. Ese sería un segundo paso.
El tercer paso es lo que ya decía yo hace un momento, tratar de conocer a la audiencia. Para esto existen diversas herramientas que les voy a dejar al final para que ustedes puedan revisarlas y utilizarlas, porque bueno, llevan todo un procedimiento para aprender a usarlas y explotarlas. Y el final sería la posibilidad de analizar todas aquellas interacciones que estamos teniendo para poder construir esa audiencia y poder tener incluso niveles de fidelidad que podamos medir de esa audiencia. Entonces ahora sí, vamos a ver los errores comunes que pueden presentarse cuando manejamos redes sociodigitales. El primero y muy básico para que podamos concluir es la imprudencia. Estamos hablando de información que se genera principalmente por toda una serie de usuarios de la red que no tienen los criterios ni la forma de registrar de manera rigurosa los hechos como lo hacemos los periodistas cuando lo hacemos, porque muchas veces también nos equivocamos. ¿Qué genera esto? Que tengamos confianza excesiva en el usuario, que nos anticipemos por querer ganar la nota en el viejo estilo tradicional de querer tener el breaking news siempre y ser el primero que ilustró las cosas y el primero que las está diciendo, quizá a veces sin explicarlo, y el no ponderar el impacto de lo que vamos a publicar. Es decir, todo aquello que publicamos va a tener un impacto en la sociedad y puede generar incluso un daño o una interpretación inadecuada si no tenemos suficiente información. Y por ende, ¿cómo combatimos estos errores muy básicos? Con la verificación, que es una de las herramientas más importantes y relevantes del periodismo y que sin embargo al parecer se fue diluyendo por algunos medios, principalmente en México. Entonces estamos hablando principalmente de imprudencia, que resumo es anticiparse en querer ganar la nota, no ponderar el impacto de lo que estamos publicando y tener una confianza excesiva en lo que el usuario está generando solo porque creemos que sí estuvo ahí y proporcionó la información. Entonces frente a eso el elemento principal es la verificación. Y ya para cerrar, nada más me gustaría mencionar algunas de las principales herramientas que ustedes podrían utilizar y que les van a permitir orientar todo este trabajo o todo esto de lo que he estado hablando durante los minutos pasados, que es la creación de su marca o identidad, la conformación de una comunidad en derredor de su trabajo periodístico, la manera prudente de manejar sus cuentas de medios sociodigitales y la forma de entender y comprender el potencial que estas tienen para que ustedes puedan mejorar e incrementar la calidad del trabajo periodístico que hacen e incluso comunicarse mejor, y esto yo sé que es muy importante para ustedes, en términos de seguridad en el manejo de la información que publican. Y bueno, básicamente son herramientas de medición. Mencionaré la primera, que es Facebook Insight, o la siguiente, Twitter Analytics. Son herramientas que nos permiten medir cómo está funcionando nuestra comunidad en esas dos cuentas. TweetReach nos ayuda a buscar tuitazos que estén registrados a lo largo de la historia de la plataforma. TweetDeck es una plataforma que podemos tener para ir revisando distintas cuentas con tendencias y con temáticas distintas que nosotros podemos acomodar de acuerdo a los temas que nos interesen. Está SurveyMonkey, que nos permite hacer encuestas, que eso nos permite también comunicar muy bien con la comunidad. Hootsuite o Buffer, que son herramientas que nos van a permitir preprogramar las publicaciones, por si no podemos estar todo el tiempo pegados a la red. Está Hashtracking, que nos permite seguir tendencias, es decir, qué es lo que está en hashtag, cuáles son las tendencias que se están siguiendo, similar a cómo funciona Google Trends para saber cuáles son los temas de los que se están hablando. Creo que con esto puedo concluir y bueno, no es quizá lo más específico, pero es una mirada amplia, sintética de este potencial que tienen los medios sociodigitales para mejorar nuestro trabajo y, como decía, no solo desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva práctica, sino desde la misma deontología que guía nuestro trabajo como periodistas y, sobre todo, para quienes estamos trabajando de manera freelancer. Los invito a continuar viendo estas cápsulas informativas de ProVoces que tienen como objetivo ayudarnos a mejorar la calidad del trabajo periodístico que hacemos y sobre todo hacerlo de una manera muchísimo más segura.